La introducción, pues es una compañía, como les mencionaba, que nace aproximadamente hace año y medio. Al día de hoy son 31 marcas las que entran dentro de la bandera o la sombrilla de DRIP. Empresas muy antiguas, como podemos ver acá, Guts desde 1887 hasta, tenemos aquí FP Diesel, que es una de las más recientes como nombre, porque FP Diesel es más antigua en la conjugación de marcas y de productos. Tenemos por acá Monroe en 1919, 1916, o sea, tenemos más de 100 años de estar en el mercado como Monroe. Si se dan cuenta, es una serie de productos y compañías a nivel mundial, global, altamente reconocidas. Eso hace de DRIP una de las compañías más grandes actualmente a nivel mundial y por lo tanto le hace un respaldo muy completo a lo que es Monroe como amortiguadores. ¿Qué ofrecemos en Monroe? Básicamente ofrecemos amortiguadores, desde amortiguadores convencionales, estructura, semiestructura, lo que son estructuras completas, tenemos bases de amortiguador o galletas, como le dicen en otros países, protectores del amortiguador, una gama completa de amortiguadores para equipo pesado, tanto americano, europeo. Tenemos muelles y esferas para vehículos muy especiales, tipo Citroën. Tenemos dirección y suspensión, aunque para el mercado latinoamericano todavía no está a disposición. Y tenemos la línea de productos para uso extremo o 4x4, que sería la línea Rancho. ¿Qué hace Monroe como tal? Pues una presencia muy fuerte en cuanto a equipo original. Al día de hoy, casi todos los fabricantes de vehículos automotrices a nivel mundial utilizan uno o dos estilos de amortiguadores fabricados por Monroe, ya sea en una de las plantas en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Sudáfrica, etcétera. O sea, es una compañía muy, muy grande en lo que es respecto al equipo original. Esta unión de equipo original contra el mercado de reposición permite a Monroe ofrecer productos para el mercado de reposición que cumplan con los estándares de equipo original y que en algunos casos o la mayoría lo sobrepasan, que esa es una de las ventajas que tiene Monroe en el hecho de ser equipo original. Somos una compañía muy, muy fuerte en la fabricación de amortiguadores para equipo original y eso nos lleva al mercado de reposición el poder ofrecer productos de alto desempeño. Ofrecemos para el mercado de reposición distintos tipos de amortiguadores dependiendo de la utilización que se vaya a tener en el uso, ya sea vehículo de calle, vehículo sedán, ya sea vehículo de ciudad, de campo, de carretera, de alto desempeño, etcétera. Entonces cubrimos una gran gama de utilizaciones o usuarios a través de los distintos tipos de amortiguadores que tenemos, teniendo una cobertura global de un 91%, o sea, el 91% de los vehículos que transitan casi a nivel mundial, pues Monroe tiene un amortiguador para dicho vehículo, aunque aquí tenemos que ser bien sinceros que eso también depende en la hora de estar en el usuario que necesita un amortiguador, ya depende más del importador o del país donde se esté comercializando el producto, ya que debido precisamente a la gran cantidad de fábricas que Monroe tiene alrededor del mundo, muchas veces no es posible que el importador pueda traer los amortiguadores de todos los orígenes para cubrir ese 91%. Entonces el importador trata de ubicar dónde pueda conseguir la mayor cantidad de amortiguadores para su mercado y eso le va reduciendo el porcentaje de cobertura para precisamente su país. Pero eso no significa que amortiguadores de ese tipo de amortiguadores Monroe no los tenga. Y por lo tanto, como una marca fuerte y reconocida a nivel mundial, pues le permite al usuario final tener la confianza de utilizar productos de alta calidad, de alto desempeño, con un respaldo bastante fuerte a nivel mundial con respecto a garantías, con respecto a manejo, capacitaciones, cosas que le puedan ayudar tanto al usuario final para entender cómo se utiliza el amortiguador, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, al mecánico para que pueda instalar correctamente los amortiguadores y que también los pueda diagnosticar correctamente, el apoyo a los importadores para que lleven los amortiguadores más adecuados a su mercado y a su zona. Entonces, todo esto hace una relación muy fuerte desde pieza a cabeza, desde el punto inicial de fabricación hasta la utilización del producto.
Fabricante global, 18 plantas a nivel mundial. Tenemos plantas en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Nueva Gales, China, India, Bélgica, España, Polonia. Entonces, básicamente eso cubre 18 plantas que cubren los 5 continentes, y una de las características es que esas 18 plantas no están ubicadas en una zona en el mundo, sino que está distribuida alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque siendo el mercado más fuerte para Monroe el mercado de equipo original, entonces se necesita tener fábricas cerca de donde están los fabricantes o ensambladores de los vehículos para poder suministrar esos amortiguadores en una forma efectiva y eficaz. Y esa es una de las razones más importantes por las cuales tenemos tantas fábricas alrededor del mundo. Si ustedes ven los distintos países donde Monroe tiene una fábrica, pues en esa zona vamos a tener fabricantes y ensambladores de vehículos. Eso mismo hace que Monroe pueda ofrecerles al mercado de reposición amortiguadores casi de cualquier origen. Podemos ver dentro de nuestros usuarios finales que dicen, no, es que yo estoy consiguiendo un amortiguador de Estados Unidos, pero para otro vehículo tengo uno de México, y para otro viene uno de Argentina, para otro viene de Sudáfrica, y a veces como que el cliente dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Recuérdense que al ser una marca global, Monroe trata de pues vender el producto que mejor rentabilidad le tenga. Y entonces va a escoger para el mercado latinoamericano, bueno, este amortiguador que se fabrica en México, que va a ser muy importante para el mercado latinoamericano, pues lo vendámoslo de México. En cambio, hay otros amortiguadores que tal vez tienen menor presencia en el mercado latinoamericano, pero que sí tiene presencia, y se fabrica originalmente en Sudáfrica, pues entonces lo traemos de Sudáfrica. Y entonces eso lo vamos a ir viendo, cómo es que estos amortiguadores pues pueden venir de cualquier parte del mundo. ¿Es problema o no es problema? En algunos casos se puede decir que es problema para el usuario final, porque dice, no, es que la marca Monroe es americana y por lo tanto yo quiero un amortiguador americano. Ese es un paradigma que tenemos que ir rompiendo como vendedores de amortiguadores, como usuarios, como mecánicos, en los cuales decimos, bueno, no importa el origen, sigue siendo Monroe, sigue siendo los estándares de calidad de Monroe, y incluso algunas veces podemos decir que ciertas fábricas que son más modernas, que son más actuales, más nuevas, tienen, aunque fabriquen el mismo tipo de amortiguador, pues tienen especificaciones de fabricación como tal que son mejores a otros orígenes. Entonces no podemos decir que el origen realmente importe. Tenemos que ser bastante conscientes y consecuentes de que el producto sigue siendo Monroe, no importa dónde venga. Tenemos más de 450 plataformas de equipo original a nivel mundial. Fabricamos más de 90 millones de amortiguadores a nivel mundial anualmente, y tenemos una capacidad instalada de fabricar aproximadamente 520,000 amortiguadores por día. Eso hace de Monroe el mayor fabricante de amortiguadores a nivel mundial. No existe otra empresa que tenga esa capacidad instalada. Obviamente, dependiendo de las circunstancias, pues hay fábricas que están trabajando 2 turnos, hay fábricas que están en 3 turnos, y eso va a hacer que varíe la producción mundial dependiendo de los requerimientos tanto del equipo original como del mercado de reposición. Entonces, ¿qué es lo que hablamos aquí? Monroe, una compañía global que fabrica a nivel mundial, que fabrica a todos los fabricantes de vehículos y que le provee al mercado de reposición amortiguadores de calidad que cumplen con las necesidades y desempeño que los usuarios finales requieren. Aquí en la parte de abajo de la gráfica pueden ver todos los fabricantes de vehículos en los cuales Monroe le vende por lo menos un par de amortiguadores o un par de números. En algunos vehículos nosotros vendemos muchas plataformas, en otros vehículos vendemos pocas plataformas, pero en la mayoría tenemos venta de amortiguadores. Muy bien, entramos en materia. ¿Qué hace un amortiguador? ¿Dónde trabaja? Cosas por el estilo que vamos a ver ahorita. Entonces entramos con el curso sobre el control de la suspensión. ¿Qué es la suspensión y fundamentos de la amortiguación? Bueno, la suspensión es un sistema. Entonces tenemos que entender eso, que la suspensión es un sistema. Un sistema son ciertos pasos que se van a dar para lograr un objetivo. En este caso, este sistema es un mecanismo
que conecta las ruedas con el bastidor. El bastidor es el chasis. Entonces, básicamente, la función de la suspensión, no estoy hablando del amortiguador como tal, sino que estoy hablando directamente de la suspensión. La suspensión es la que conecta las llantas con la carrocería a través del chasis. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que tener en cuenta, que la suspensión es un sistema que nos permite que haya esa conexión. Y esa suspensión tiene ciertas funciones como tal. Y aquí les despliego las distintas funciones que tiene la suspensión. Tenemos soportar el peso del vehículo, amortiguar las irregularidades de la carretera o de la calzada, mantener la posición correcta de la carrocería con respecto a la carretera, transmitir las fuerzas de tracción de las llantas entre la carretera y el vehículo, marcha, aceleración, frenado, cambios de dirección, aislar el ruido de los neumáticos y la carretera, amortiguar las vibraciones de la carrocería y las ruedas y mantener las llantas en contacto permanente con la carretera. Vamos a ir explicando cada uno de estos puntos para poder entender un poquito más acerca de la suspensión y cómo es que el amortiguador entra dentro del funcionamiento de la suspensión. Primero, soportar el peso del vehículo. Nosotros tenemos las llantas, tenemos la suspensión, la carrocería y de ahí todo el peso superior o el peso suspendido. Ese peso suspendido puede variar dependiendo de para qué utilice el vehículo, depende de si lo utilizo con cargas, si paso varios pasajeros, pocos pasajeros, cosas por el estilo. La parte importante es que el soportar el peso del vehículo lo va a hacer cierto componente de la suspensión, pero que no es el amortiguador. El soportar el vehículo es todo el peso, lo voy a sostener a una determinada altura de la carretera y para eso necesito ciertos elementos que vamos a ver posteriormente. Amortiguar las irregularidades de la carretera. Gracias a Dios, las carreteras no son planas. Bueno, no es gracias a Dios, es gracias a nuestros ingenieros civiles, que a la hora de construir las carreteras, pues debido a las condiciones del mismo terreno, podemos tener carreteras que son planas, que empiezan con bajadas, que son irregulares, que tienen curvas, que tienen pendientes, cosas por el estilo. Y la suspensión debe amortiguar esas irregularidades que se puedan encontrar en el movimiento de la llanta con el contacto con la carretera. Después tenemos mantener la posición correcta de la carrocería con respecto a la carretera. Eso es, si mi vehículo va en una carretera recta, mantener la carrocería recta. Si el vehículo tiende a tomar una curva, pues la carrocería también tiene que tomar esa curva para mantener en posición correcta. Entonces eso es parte de la suspensión. De ahí transmitir las fuerzas de tracción de los neumáticos, pues eso es, para explicarlo sencillamente, es yo puedo tener el vehículo más potente del mundo, pero si mi suspensión está en mal estado, esa potencia generada por ese motor no va a llegar a mover las llantas correctamente, entonces voy a estar perdiendo cierta tracción. De ahí aislar el ruido. Cada vez que nosotros tenemos conducción, vamos conduciendo en la carretera, podemos ver que las llantas generan ruido. Dependiendo del tipo de asfalto o del tipo de carretera, ya sea asfalto o concreto, nosotros vamos a oír que en algunos de los dos tipos tengo más ruido que el otro. Básicamente, si no estoy mal, en concreto tengo más ruido por el tipo de fricción que se está generando y muchas veces ese movimiento, ese ruido puede ser, puede contaminar la cabina, me puede generar desconformidad con los pasajeros. Entonces, básicamente, el amortiguador, la suspensión, debe absorber parte de esos ruidos para que los conductores pues, no pierdan el confort. De ahí, amortiguar las vibraciones de la carrocería y de las ruedas, pues el vehículo se va a mover conforme se está moviendo las llantas y eso también me genera cierta vibración de la carrocería, no solo por la carretera, sino que por el mismo movimiento del vehículo y eso también puede generar cierta disconformidad con los usuarios. Entonces, la suspensión también tiene que ayudar a controlar esos movimientos de la carrocería y por último, mantener las llantas en contacto constante con la carretera. ¿Para qué? Para realmente dar seguridad, confort y una buena utilización del vehículo. ¿Cuáles son los componentes del sistema de suspensión? Básicamente aquí tenemos los componentes para el sistema de suspensión delantero, tenemos el kit de montaje superior,
que básicamente en algunos casos le llamamos base de amortiguador, otros países le llaman galleta, en este caso le llamamos kit de montaje. Tenemos el kit de protección, que vamos a hablar dentro de la charla. Es bien importante estos dos componentes, para qué sirven, lo vamos a hablar, lo vamos a comentar. Tenemos el muelle o resorte, que en la mayoría son helicoidales para lo que es la suspensión delantera. Tenemos la columna de suspensión, que es todo el amortiguador como tal. La violeta de la barra estabilizadora, la rótula de dirección y la rótula de suspensión. ¿Qué hace cada uno de esos componentes? Vamos a tener aquí, ¿qué hace cada uno de los componentes? Muelle o el resorte, este es el encargado de soportar el peso del vehículo. Este es un punto bien importante que tenemos que tener como mecánicos, como vendedores, como usuarios, de que el amortiguador no soporta el peso del vehículo. Esto es una función específica de dos componentes que son el resorte y la barra estabilizadora. ¿Por qué hablamos de esto? Vamos a ver en lo que son los defectos y las fallas, de que hay clientes que se quejan de que instalaron un juego de amortiguadores de estructura nuevos, Monroe, ven contentos con su producto, les costó comprarlos, les instalaron y ¡guau! Cuando terminaron de instalar el vehículo se cayó. Y la mayoría de personas piensan, no, lo que cambié es el amortiguador y el amortiguador está malo entonces porque no sostiene el peso. Pero aquí es bien importante darnos cuenta de que quien sostiene el peso del vehículo no es el amortiguador es un componente flotante. Quien sostiene el peso del vehículo es el resorte. Entonces, si ustedes en alguna vez tienen un problema de que se cae el vehículo en un cambio de amortiguadores, no piensen en el amortiguador, piensen en el sistema, que es la suspensión, y dentro del sistema de la suspensión piensen en resortes y barra estabilizadora. Pero también el resorte genera algo de amortiguamiento. Entonces ese es otro componente que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros estamos colocando amortiguadores nuevos que están en perfecto estado y sentimos que todavía el amortiguamiento no es el adecuado, no es el correcto, tenemos que pensar también en otro componente que haga proceso de amortiguamiento y ahí estamos hablando de lo que es el resorte. La barra estabilizadora mantiene la posición correcta del cuerpo respecto a la altura, o sea, también me mantiene la posición correcta de la altura, del peso del vehículo. Los brazos de conexión, que son los que transmiten las fuerzas de tracción del neumático y la carretera, eso significa que todos los eslabones de la suspensión son los que se van a encargar de transmitir la potencia del motor hacia las llantas. Entonces, si yo empiezo a tener un problema de falta de tracción, que tengo mucha potencia de motor, pero eso no la veo transmitida dentro de las llantas, tengo que pensar más que en el amortiguador, tengo que pensar en los eslabones que me conectan la suspensión. De ahí bujes o silent blocks son los componentes que se encargan de absorber los ruidos. Y este es otro detalle bien importante, que muchas veces hablamos acerca de amortiguadores, los cambio, generan un ruido, existe un ruido, y automáticamente decimos que es el amortiguador, pero no buscamos una razón adecuada. Y muchas veces esto es un asunto de los bujes. Los bujes son componentes de hule, son componentes relativamente suaves respecto a componentes rígidos como el amortiguamiento. Y esos bujes, su función principal es, una, permitir la rotación de los componentes de la suspensión, pero la segunda, y es muy importante, es absorber cualquier ruido que se genere dentro del sistema. Si yo no cambio o no reviso los bujes cuando estoy cambiando los amortiguadores, puede ser que yo ya tenga el ruido dentro de mi sistema, cambio el amortiguador, pongo un amortiguador que es mucho más rígido que el dañado o que el viejo, y automáticamente, porque es más rígido, aumenta el ruido que los bujes no están absorbiendo. Y entonces las personas dicen, no, es problema del amortiguador. Y realmente no es problema del amortiguador, sino que es un problema de los componentes de hule. De ahí, amortiguadores y columnas de suspensión son los que se encargan de absorber y controlar los movimientos del resorte. Y esa frase es bien importante también para entender el funcionamiento del amortiguador dentro de la suspensión. Si yo no tengo una correcta conexión amortiguador-resorte, puedo tener un buen amortiguador, pero el proceso de amortiguamiento va a estar incompleto. Entonces tengo que asegurarme que esa conexión esté buena, esté correcta, sea la adecuada, para que el amortiguador haga su trabajo, que es
mantener la llanta pegada al piso a través de controlar el movimiento que el resorte está teniendo con el movimiento de la carretera, con el movimiento de la carrocería. El kit de montaje superior es otro componente que, como habíamos hablado anteriormente, que la gente no le pone mucha atención y absorbe vibraciones generadas por el contacto del neumático con la carretera, principalmente cuando el amortiguador o el resorte se está moviendo en baja frecuencia. Cuando se está moviendo realmente despacio, ahí es donde el kit de montaje superior entra a funcionar y hace un trabajo específico. Ya asegura un preciso control de la dirección. Este es el componente que si tenemos en la parte delantera una suspensión independiente, es el componente que permite que las llantas se muevan. Si este kit de montaje superior está en mal estado, me ejerce una resistencia al movimiento de las llantas y puede generar un problema de conducción a través de un problema de la dirección. Y por último, el kit de protección que controla y limita los movimientos del balanceo transversal, o sea, hacia arriba y hacia abajo del amortiguador, en la frenada y en la aceleración, también en baja frecuencia. O sea, cuando el amortiguador se está moviendo lentamente, ahí también este componente está haciendo un trabajo de amortiguamiento que no lo hace el amortiguador como tal. Y por último, asegura un correcto centro de gravedad del vehículo en frenados y curvas. Y eso lo vamos a ver cuando hablamos un poco acerca de la transferencia de peso. Esto es lo mismo. Y ahora, ¿por qué es importante la suspensión? Y para eso vamos a ver la dinámica del vehículo. ¿Qué es lo que sucede cuando el vehículo está en movimiento? Y cómo esto influye, o cómo esto hace que la suspensión influya dentro de esta dinámica del vehículo. Y vamos a ver un par de videos, algunos videos por acá, espero que los podamos ver correctamente. Primero vamos a hablar acerca del agarre de la carretera o el agarre de la calzada, que es la capacidad de las llantas de mantenerse constantemente en contacto con la carretera. Vamos a ampliar el video. Y tenemos por acá. Si se dan cuenta, aquí estamos observando un vehículo de 4 ruedas que está circulando con baches intermitentes. Pero vemos que las llantas no se separan del suelo. O sea, aunque se levanta por el bache o por el bulto que tenemos presente, que tenemos enfrente, la llanta automáticamente sigue la huella de la carretera. Y eso es lo que tiene que tener la suspensión como parte importante, mantener ese contacto constante dentro de la carretera. Y eso es uno de los problemas más importantes que nosotros tenemos que evitar para que nuestro usuario final no tenga un accidente. ¿Cuál es el efecto de los amortiguadores sobre el agarre? Entonces, en este caso, lo que hemos dicho, si todo lo demás permanece igual, unos amortiguadores moderadamente rígidos proporcionan un mejor agarre. Y aquí lo que vamos a ir viendo es, existe rigidez, hay amortiguadores más rígidos, hay amortiguadores más blandos, hay amortiguadores semirrígidos, y vamos a ver cómo es que cada tipo de rigidez influye dentro de la dinámica del vehículo. ¿Y eso por qué es importante? Principalmente cuando nosotros hablamos de la selección correcta de un amortiguador. Por eso es que Morro vamos a ver que ofrece 5 tipos de amortiguadores para un mismo vehículo. Entonces, cuando nosotros entendemos correctamente cuál es la dinámica del funcionamiento del vehículo en el movimiento, cómo es que la rigidez del amortiguador influye en cada uno de esa dinámica, entonces vamos a poder hacer una mejor selección del amortiguador. Siguiente punto, además del agarre de la carretera, tenemos que es la manejabilidad. La manejabilidad es el control que el usuario tiene en el timón, de tal forma de que cuando va conduciendo, él quiere automáticamente estar seguro de que si el timón lo gira a la derecha, las llantas se giran a la derecha y el vehículo se mueve a la derecha. Eso es manejabilidad. Pero está relacionado con el tiempo de reacción. Si yo tengo amortiguadores en mal estado, el tiempo de reacción es mucho más largo. Entonces yo estoy girando, pero las llantas como que le está costando girar y el vehículo pues gira más lento todavía. Y eso me puede generar un accidente. Entonces vamos a ver nuevamente un video cómo tenemos la manejabilidad y tenemos un buen conductor aquí al lado izquierdo y un pues no tan bueno al lado derecho. Entonces vamos a verlo nuevamente, cómo es la manejabilidad de nuestro conductor izquierdo y cómo es la manejabilidad del conductor derecho.
algo que podemos ver es que es muy probable que los amortiguadores del lado izquierdo sean un morro a 100% y que los del lado derecho sean amortiguadores, no importa la marca, pero defectuosos. Un amortiguador defectuoso me puede generar ese problema de conducción a través de que la manejabilidad no va a ser la correcta. Pero, ¿cómo afectan los amortiguadores a la manejabilidad? ¿Cómo creen ustedes que el amortiguador debe ser rígido, blando o semirrígido? Piénsenla. La respuesta, si todo lo demás permanece igual, unos amortiguadores más rígidos mejoran la manejabilidad. Entonces, regresemos uno. En el anterior decíamos que deben ser moderadamente rígidos para lo que es el agarre. Para lo que es manejabilidad, más rígidos. Y ahí ya empiezan los problemas. Ya empiezan los problemas principalmente para el diseñador y de ahí para que él selecciona el amortiguador. Miremos el siguiente, además de la manejabilidad, tenemos la conducción all-ride. Entonces, básicamente es la comodidad que yo tenga dentro de la cabina. Eso es lo que nosotros llamamos conducción all-ride. Entonces, son los principales movimientos de cuerpo y vehículo en su vertical y el efecto en el confort. Entonces, miremos el video. Una carretera en mal estado, ¿cómo es que los pasajeros sienten esos golpes o ese movimiento cuando el vehículo está en mal estado? Entonces tenemos ahí la conducción, tenemos a alguien que está tratando de escribir en su teléfono. Lo bueno es que es el pasajero, no es el conductor. Lo vamos a ver nuevamente. Vean cómo el vehículo externamente se mueve. No se mueve tanto como uno quisiera, dependiendo por la forma en que están los agujeros, pero ya dentro de la cabina, ese movimiento se aumenta. Entonces tenemos que ver que esto es un problema que la suspensión debe corregir. Ahora bien, ¿qué tipo de rigidez vamos a tener para controlar estos movimientos? Nos dice que si todo lo demás permanece igual, unos amortiguadores más blandos permiten una mejor conducción. Pues aquí tenemos nuevamente un gran problema. Tenemos que para tener un vehículo que trabaje correctamente, lo debo tener rígido, semirrígido y blando. ¿Se puede? Sí, Monroe lo puede hacer. Y vamos a ver cómo es lo que lo va haciendo. Ahora, esto también es importante para que nos grabemos un poco acerca de seguridad y confort. Todos los amortiguadores me deben brindar esas dos características. Me deben brindar seguridad y confort. Y yo tengo que relacionar la rigidez a esas dos características. Una rigidez alta la tengo que relacionar con seguridad. Y una rigidez blanda la voy a relacionar con confort. Entonces, si yo tengo un vehículo, por ejemplo, una Dodge Caravan, muy conocida a nivel global, que es una camioneta de pasajeros, es una camioneta de familiar, una camioneta donde va el señor, la esposa, van los hijos, va el perro y va la suegra. Van todos dentro del mismo vehículo. Ese es un vehículo donde el conductor no quiere que a nadie lo moleste, él quiere disfrutar el paisaje, quiere ver todo, su conducción, quiere ir sentirse cómodo. Realmente, si uno mira esa suspensión, es una suspensión blanda. Por lo tanto, los amortiguadores van a ser relativamente blandos, ¿sí? Pero si nos vamos a un vehículo de competencia, a un vehículo que es diseñado para una carrera, ahí yo no necesito comodidad, yo necesito seguridad. Entonces, en esos casos, la suspensión y los amortiguadores van a ser una suspensión y amortiguadores más rígidos. O un vehículo con carga. Para un vehículo con carga también yo necesito seguridad. O sea, nosotros vamos a hacer de lado un poco la comodidad para un vehículo de carga y vamos a tratar de hacer un amortiguador más rígido para que tenga más seguridad el conductor en esas condiciones de uso pesado. Pero no solo en estas tres condiciones, tenemos más condiciones en las cuales tenemos que trabajar. Lo que nosotros conocemos como NVH, o sea, ruido, vibraciones y rugosidad, o Noise, Vibration, Harshness en inglés, que es el ruido interior cuando se atraviesan baches acusados en carretera o un lugar irregular.
tenemos amortiguadores, o sea, tenemos una conducción, pasamos por un bache, por una piedra, y podemos tener un golpe, y ese golpe se puede transmitir a través de ruido, a través de un impacto hacia la espalda, cosas por el estilo. O tenemos ciertas carreteras que son muy irregulares en corta distancia, y entonces empezamos a ver que el vehículo vibra. En esas condiciones, ¿cómo debe ser nuestra rigidez? Pues para poder absorber esos ruidos y esos impactos, nuestra rigidez debe ser blanda. Si se dan cuenta, la fabricación de un amortiguador no es algo tan sencillo. Y por eso a veces me ha tocado ver reclamos en algunos casos en mi zona de trabajo y veo que la gente como que se le olvida que detrás de un amortiguador no estoy yo, sino que es una compañía enorme que tiene centros de investigación y desarrollo, que trabaja en mejorar las condiciones, que trabaja en ver cómo funcionan y que trabaja en llevar una idea de un fabricante de un vehículo en cuanto a su suspensión, llevarla a un amortiguador y que venga alguien y me diga, no, este amortiguador no sirve. Principalmente porque no entiende todo este concepto de qué es lo que tiene que ser un amortiguador. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que un amortiguador debe ser rígido para suspensión, blando, relativamente rígido para maniobrabilidad y blando para confort y control de ruidos. Entonces el amortiguador no va a trabajar en una sola rigidez durante toda su vida, sino que va a ser rigidez variable. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo prueba un amortiguador un mecánico? Un amortiguador nuevo. Llega al mostrador, pide el amortiguador, el vendedor se lo da, y lo primero que hace es, lo abre y lo cierra. Y dice, este está bueno. ¿Sí? Sí. ¿A qué velocidad? ¿Con qué fuerza? Fíjense que los amortiguadores tienen múltiples valores de resistencia y todo dependiendo de qué tan rápido se muevan. Precisamente para lograr cumplir con estas cosas que estamos poniendo acá, para poder tener seguridad, manejabilidad, confort, reducción de ruidos, el amortiguador se debe ir amoldando en cuanto a su rigidez, dependiendo de la velocidad con que el resorte se vaya moviendo. ¿Cómo es esto? Entre más rápido el resorte se mueva, más rígido se pone el amortiguador. Y esa rigidez, ese aumento de rigidez es porque yo necesito, a mayor movimiento del vehículo, necesito mayor seguridad. En cambio, si yo voy en una carretera muy plana, donde yo no tengo ninguna irregularidad, ahí en esas condiciones yo no necesito seguridad, yo necesito comodidad. Entonces el amortiguador en esas condiciones, porque se está moviendo despacio, la rigidez es relativamente blanda. Entonces tenemos que hacer comodidad y seguridad, tiene que ser un balance dentro del funcionamiento del amortiguador. Y aquí caemos a el triángulo de la seguridad. Este es un triángulo que nosotros hemos proyectado muchas veces en amortiguadores Monroe desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es que un amortiguador influye en la seguridad de un vehículo? ¿Y cuáles son los tres sistemas en los cuales, si fallan, ustedes se matan dentro de un vehículo? Dirección, frenos y suspensión. Y el amortiguador influye en los tres. Entonces, esa es otra de las formas en las cuales yo puedo proyectarle a mi cliente, mire, cambie sus amortiguadores. Porque si usted no cambia sus amortiguadores, puede fallar su frenada. Si usted no cambia sus amortiguadores, puede fallar la dirección o puede fallar la suspensión. Y esas tres, una de esas tres fallas puede generar un accidente en los cuales ustedes puedan no solo dañar el vehículo, sino que golpear a alguien más o golpearse a sí mismo. Entonces, esos tres son los sistemas más importantes en los cuales el amortiguador influye dentro de su funcionamiento. Dirección, frenada y estabilidad. Y en cuanto a estabilidad, de lo que hablamos, la suspensión. Muy bien. ¿Qué es un amortiguador y cómo funciona? Esta gráfica nos muestra un concepto teórico, pero que nos permite entender realmente cómo va a funcionar un amortiguador, cómo lo puedo probar, cómo sé que funciona, cosas por el estilo.
Entonces indica que es una unidad diseñada para controlar los movimientos del resorte. Nuevamente lo volvemos a colocar. Tiene las vibraciones del resorte, lo volvemos a colocar. O sea, esa es una relación muy, muy fuerte. Amortiguador, resorte. Si mi resorte está en mal estado, la vida útil del amortiguador se disminuye. Si mi amortiguador está en mal estado, la vida útil del resorte se disminuye. ¿Por qué? Porque los dos hacen proceso de amortiguamiento y solo uno de ellos soporta el peso del vehículo, que es el resorte. De ahí el principio operativo es la transformación de la energía cinética en calor. Y ese es el concepto que espero que nos quede bien grabado y que nos va a servir en el resto de la charla. Transformar la energía cinética en calor. ¿Qué es la energía cinética? Es movimiento. O sea, si nosotros vamos en una carretera y completamente regular, bastante plana, el movimiento de la carrocería va a ser blando, va a ser despacio. Por lo tanto, la generación de calor por parte del amortiguador para controlar ese movimiento no es mucha. En cambio, si nosotros vamos en una carretera llena de piedras, con curvas, bajadas, subidas, en esas condiciones, mi amortiguador se va a mover mucho más y entonces el proceso de amortiguamiento va a hacer que se genere más calor. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que entender el trabajo del amortiguamiento, la función más importante del amortiguador es transformar ese movimiento en calor. Eso significa que el amortiguador se va a calentar, ¿sí? Y eso es una de las formas en que yo puedo ver, principalmente cuando estamos hablando de equipo pesado, cabezales y camionetas grandes, cómo saber que un amortiguador está en buen estado. Pues es tocándolo, ¿sí? Si yo tengo una unidad que viene de Costa Rica para Guatemala o va de Ecuador para Perú y transitó, ¿qué? 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, llega al taller o llega al parqueo, el mecánico puede inmediatamente bajarse, colocar y tocar todos los amortiguadores. Y si ve que uno de los amortiguadores está más frío que los demás, ese amortiguador no está haciendo su trabajo. Eso es una forma fácil para equipo pesado principalmente de determinar si un amortiguador está funcionando o no. ¿Por qué? Porque el amortiguador se debe calentar. Ahora bien, ¿cómo es que se va a calentar? Entonces, ¿cómo ustedes calientan algo? Sin utilizar fuego, sin utilizar llama. Fricción. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de amortiguamiento, estamos hablando de que el amortiguador está generando fricción dentro de sí mismo para controlar los movimientos del vehículo. Y aquí vamos a ir viendo cómo es que eso sucede. Entonces, tenemos aquí un amortiguador. Tenemos un tubo central, el vástago, las tomas, toma superior, toma inferior. Tenemos todo el tubo lleno de aceite y tenemos aquí un pistón que tiene ciertos agujeros y láminas y el paso del aceite por este pistón es el que hace el proceso de amortiguamiento. Pregunta. ¿Este amortiguador que yo tengo aquí, lo podré mover? Y la respuesta es no, no se puede mover. ¿Por qué? Porque no hay ningún espacio libre para que el aceite se pueda mover. Entonces, si yo trato de comprimir este amortiguador, no se va a poder. ¿Por qué? Porque los líquidos no son compresibles. Yo no lo puedo comprimir. ¿Qué pasa si lo trato de abrir? Caso contrario, lo voy a abrir. Tampoco lo voy a poder abrir. En los dos casos, yo voy a tener un bloqueo hidráulico. ¿Sí? Ese concepto de bloqueo hidráulico es el que se utiliza para el frenado. O sea, yo necesito que exista un bloqueo de tal forma de que sea difícil que que cuando yo estoy colocando el pedal, que me permita la transmisión de la fuerza desde el pedal hasta las balatas o las pastillas. Pero si dentro de ese sistema de frenos yo tengo una burbuja de aire, entonces el aire sí se comprime, entonces voy a tener una blandura a la hora de colocar el pedal. En este caso, en los procesos de amortiguamiento, ¿cómo nosotros resolvemos este problema? O sea, yo necesito que ese pistón se mueva.
¿Por qué? Porque necesito que el aceite fluya dentro del pistón generando la fricción para hacer el proceso de amortiguamiento. Entonces tenemos varias formas para corregirlo. Primera, utilizando un amortiguador monotubo. O sea, ese mismo amortiguador que vimos anteriormente lo voy a modificar de alguna forma para permitir el movimiento. ¿Y qué es lo que hago? Muy bien, le coloco en la parte de abajo un pistón flotante y debajo de ese pistón flotante lo lleno de gas nitrógeno a alta presión. Entonces aquí ya estoy cambiando ese bloqueo. Ya estoy teniendo el amortiguador completamente lleno. Tengo aceite en la parte superior y tengo gas en la parte inferior. Este gas, al ser un gas, se permite que se comprima. Entonces, cuando el pistón va para abajo, de lo que vamos a ver acá, en la carrera de compresión, el pistón empieza a bajar cuando el amortiguador se está cerrando debido a que el vehículo está entrando a un agujero, el amortiguador se tiende a cerrar y cuando se va cerrando, el pistón que está bajando, este pistón que está aquí, que está bajando, hace que el gas se comprima. Y eso permite que el aceite fluya por el pistón, pero este pistón flotante evita que haya mezcla aceite-gas. Y este es un amortiguador monotubo. Si lo vemos en la parte de extensión, caso contrario, cuando lo estoy abriendo debido a que ya viene el rebote, el amortiguador, debido a este gas que se está descomprimiendo, ayuda a empujar el pistón flotante y ayuda a empujar el aceite hacia arriba, hacia la cámara de trabajo. Entonces, este es un proceso de amortiguamiento monotubo. Este es un amortiguador que a nivel mundial, tal vez un 3-5% de vehículos a nivel mundial utilizan este tipo de amortiguador. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Debido a que la cantidad de gas que yo tengo aquí es de alta presión, puede ser hasta 250 psi, este amortiguador responde rápido. Yo voy en la conducción, caigo en un bache, el amortiguador responde rápido y absorbe inmediatamente los cambios de movimiento de la carrocería. Esa es una de sus características más importantes. Por lo tanto, este es un amortiguador mucho más seguro que otros modelos. Pero es más difícil fabricarlo, es más caro y no todos los fabricantes lo requieren porque es específico para ciertos tipos de conducción. Muy bien. Otra forma de resolverle es agregando un segundo tubo. O sea, volviendo el amortiguador monotubo que teníamos al principio en un bitubo. Al incorporar un tubo exterior, este actúa como reserva. Este me permite tener un área donde el aceite se pueda mover, tanto en compresión como en extensión. Entonces va a tener un área que permita ese movimiento que el amortiguador monotubo que habíamos visto al principio, que no tenía gas, no permitía. Esto permite en compresión, tenemos aquí en compresión, un funcionamiento del amortiguador durante la compresión, el tubo exterior absorbe el aceite sobrante, esta parte de acá, para equilibrar el volumen. Y en rebote, el dibujo muestra el funcionamiento del amortiguador en rebote, el tubo exterior reemplaza el volumen de aceite que se pierde cuando la varía el pistón desaloja la cámara. Para verlo, tenemos aquí un videíto. Entonces en este tenemos la extensión, el amortiguador se va abriendo, pero si se dan cuenta en esta zona, pongan atención en esta zona, aquí el aceite se va moviendo. Vamos a verlo nuevamente. El aceite baja cuando el amortiguador se extiende y cuando el amortiguador empieza a bajar, el aceite sube. Esta zona que tengo acá es una zona libre. Es una zona, en un amortiguador hidráulico, esta es una zona de aire. ¿Para qué es el aire? Para que permita que el aceite se mueva. Nuevamente, si yo llenara el amortiguador completamente de aceite en las dos cámaras, el amortiguador no se podría mover. ¿Sí? Ahora miremos bien cómo es ese movimiento. Entonces vamos a tener un video aquí, vamos a ver un amortiguador en extensión. Aquí a la izquierda tenemos el pistón, que es esta zona que se está moviendo, y a la derecha tenemos la válvula de fondo. Entonces tenemos
Vamos a ver el video, lo voy a parar acá. Entonces tenemos el tubo de trabajo, el vástago, el pistón de trabajo, el tubo de reserva y una válvula de fondo que comunica los dos tubos. Entonces, el proceso de amortiguamiento se da cuando el aceite fluye por este pistón y cuando fluye por esta válvula. Miremos nuevamente. Si se dan cuenta, aquí se ve cómo es que el aceite va fluyendo. Vemos que el amortiguador va para arriba, se está abriendo y el aceite fluye. Entonces se traslada de la cámara superior a la cámara inferior y ahí va haciendo el proceso de amortiguamiento. Esto es en extensión. Miremos en compresión. Tenemos que el aceite fluye en el pistón, pero también fluye en la válvula del fondo. Ahora bien, este es el proceso de amortiguamiento de un amortiguador hidráulico. Quiero que vean bien esta figura, esta gráfica. Van a ver aquí burbujitas, estas burbujitas. Eso es un problema que se llama aireación. ¿Qué es esta aireación? Esta aireación es un problema causado en todos los amortiguadores hidráulicos, no importa la marca. Puede ser un amortiguador Monroe hidráulico, puede ser un amortiguador de la marca ABC hidráulicos. En todos los amortiguadores hidráulicos tenemos este problema que se llama aireación. ¿Cómo se forma la aireación? Pues se forma hay dos causas que forman la aireación. Una, el mismo movimiento del pistón que va haciendo traslado de aceite de una zona a otra y por la velocidad del amortiguador o por la velocidad del pistón permite que haya ciertos momentos en que haya un espacio libre que no está ubicado por el aceite formando una pequeña burbuja. Pero también es causado por el componente que tengo en el tubo externo en esta parte superior, que es aire. Entonces, el amortiguador es un componente que va a estar haciendo que el aceite salga y entre, salga y entre, salga y entre. Al tener aire en esta zona, el aceite va a subir, a agarrar un poco de aire y lo va a bajar. De ahí nuevamente sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y hay un punto en que ese aire entra en el amortiguador, en el tubo central o el tubo de trabajo, y cuando ese aire pasa, asumamos de que esta flecha que tengo aquí es aire, cuando este aire está pasando por este pistón, precisamente en ese momento yo no tengo amortiguamiento. Ahora imaginemos que yo voy en una carretera dura, con piedras, pero voy a alta velocidad. Y en un momento en que yo tomo una curva y cabal, empezando la curva, tengo esa burbuja de aire en el pistón. ¿Qué va a suceder? Al no haber amortiguamiento, ese amortiguador no va a mantener la llanta pegada al piso, que es su trabajo, sino que la va a levantar levemente en cuestión de milisegundos. Y esos milisegundos son suficientes para que el conductor pierda la dirección y pierda la tracción y tenga un accidente. Entonces, todos los amortiguadores hidráulicos tienen este inconveniente que se llama aireación. Porque es que el amortiguador es malo. No, no es malo. Es una tecnología. Así nació el amortiguador, con una tecnología hidráulica que tiene este problema, que es un problema de diseño. ¿Se puede corregir? Sí, se puede corregir. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Agregándole gas nitrógeno. Entonces, aquí vamos a ver el gas nitrógeno. Es esta parte azulita que vemos acá. ¿Y qué características tiene el gas nitrógeno? Uno, se repele con el aceite. O sea, el gas se comprime porque el aceite va para arriba y por la misma presión que se genera al comprimirse, cuando el amortiguador va para arriba y el pistón va, el aceite va para abajo, el mismo gas lo empuja. Entonces, eso ayuda a que no se generen burbujas en la zona del pistón. Y además, como el gas no se mezcla con el aceite, yo no genero burbujas por el movimiento del aceite en el tubo de reserva.
Entonces, las dos condiciones por las cuales un amortiguador hidráulico forma burbujas, que es el paso del aceite en el pistón y el aire en la parte externa, se eliminan a través de colocarle gas nitrógeno a baja presión. ¿Y eso qué ventajas da? Uno, que es la más importante, el amortiguador siempre está haciendo proceso de amortiguamiento cuando esté bueno. ¿Sí? Un amortiguador hidráulico, hay ciertos momentos de la vida útil, incluso en el primer día que yo lo instalé, yo puedo tener procesos de falta de amortiguamiento por aireación. En un amortiguador con gas, un amortiguador presurizado, siempre va a haber amortiguamiento. Dos, el contacto de la llanta con la carretera es mucho mayor que en un hidráulico. ¿Por qué? Porque responde más rápido a los cambios de la carretera. Más o menos imagínense que ustedes son una gota de aceite a la par de otra gota de aceite en un amortiguador hidráulico. Los dos están viendo hacia el pistón, pero como no tienen presión sobre sí mismos, pueden estar platicando uno con el otro. Cuando el pistón se mueva, puede ser que ustedes no se den cuenta, o sea, las gotas de aceite no se dan cuenta porque no existe una presión del pistón directa hacia el aceite. Hasta que una de las gotas de aceite se da cuenta, mira, movámonos, y se empieza a mover. En cambio, un amortiguador presurizado, debido a que el mismo gas está ejerciendo una presión del aceite hacia el pistón, en el momento en que el pistón se mueve, automáticamente las gotas de aceite se mueven. Por lo tanto, el tiempo de reacción es mucho menor en un amortiguador con gas versus en un amortiguador hidráulico. Y eso permite que los cambios en la carretera sean mejor controlados por el amortiguador. ¿Qué otra ventaja tiene? Ya vimos que reduce lo que es la formación de aceite, de aire o de aireación. Y otra ventaja es, el amortiguador se va a calentar. Pero el gas nitrógeno es un gas frío. Por lo tanto, el amortiguador se calienta y el gas lo enfría. ¿Sí? Eso permite que el aceite tenga una mayor vida útil en un amortiguador con gas versus un amortiguador hidráulico. Eso lo podemos relacionar más o menos con aceite de motor. ¿Por qué es que hay que cambiar el aceite del motor? Porque se daña. ¿Y por qué se daña? Porque se calienta. Entonces, en un amortiguador hidráulico, el amortiguador se va a calentar, el aceite pierde sus propiedades por el calentamiento. En un amortiguador con gas, que también se va a calentar, pero se enfría por el proceso de gas nitrógeno, la vida útil del aceite es mayor. Y la última cosa que un amortiguador con gas tiene de ventaja versus un hidráulico es que en un amortiguador hidráulico yo tengo aire. Y dentro del aire yo tengo ciertos gases, nitrógeno, oxígeno, puedo tener ahí los componentes del aire que ustedes piensen que hay o que sepan que hay. Pero de esos dos, de nitrógeno y oxígeno, el más importante en esta ocasión es el oxígeno. Debido a que yo tengo oxígeno, significa que ese amortiguador se va a oxidar. Y si además del oxígeno yo le estoy poniendo calor, el proceso de oxidación es mucho más rápido, muchísimo más rápido. Entonces, más o menos eso lo vimos en la charla de Preston, la charla de sistemas de enfriamiento. Todo componente que tenga oxígeno va a oxidar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sacarle el oxígeno, evitar que el oxígeno se libere. En un amortiguador hidráulico que yo tengo aire, no puedo hacer nada, ya está adentro el oxígeno. Entonces, el proceso de oxidación va a ser natural. Pero si yo le saco el aire y le introduzco nitrógeno, le estoy quitando el oxígeno, básicamente lo que estoy haciendo es que ese amortiguador presurizado con gas nunca se va a oxidar. Entonces, la vida útil de un amortiguador con gas es superior o mucho mayor a la vida útil de un amortiguador hidráulico. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es mejor? ¿Un amortiguador hidráulico o un amortiguador presurizado? Y la respuesta es sencilla, un amortiguador presurizado. Un amortiguador con gas es mucho mejor en cuanto a desempeño, seguridad, confort, vida útil, que son las cosas que todo usuario anda buscando en lo que es la suspensión. Muy bien. Continuamos.
Y la gama de productos. Ya vimos que es drip, que es técnico, fabricación, distintas plantas, tantas plantas a nivel mundial, la producción, los distintos fabricantes con los de Monroe trabaja a nivel mundial. Ya vimos la suspensión, ya vimos cómo el amortiguador influye en el funcionamiento de la suspensión, ya vimos cómo funciona un amortiguador y los distintos tipos de amortiguadores que tenemos, amortiguador monotubo, amortiguador bitubo hidráulico y amortiguador bitubo con gas. Ya vimos más o menos cómo funciona el amortiguador y cómo va haciendo que se dé la seguridad, se dé el confort en el proceso de amortiguamiento. Ahora vamos a ver la gama de productos que Monroe ofrece para el mercado latinoamericano. Estoy hablando del mercado latinoamericano que incluye parte de México hasta, podríamos decir, cerca de Argentina y Brasil. Vamos a dejar Argentina y Brasil un poco fuera de esta gama, debido principalmente a que Argentina tiene su planta de producción en Rosario y desde esa planta cubre todo el mercado argentino en una marca específica que se llama Frick-Rot. Y en el caso de Brasil, que tenemos otra planta también en Brasil, que cubre el mercado brasileño con ciertos productos con una marca específica para Brasil. Entonces, por eso lo estamos dejando fuera de esta gama de productos. Entonces, vamos a hablar de la gama de productos desde México hasta frontera de Brasil y Argentina. Vamos a empezar con la primera línea, Monromatic Plus USA. Este es un amortiguador, lo vamos a reconocer principalmente por el color, es un color azul. Ya quisiera yo que siempre fuera el mismo azul, pero por cuestiones de fabricación de la pintura, en lo que es la pintura influye también la temperatura ambiente, influye el ambiente, influyen muchas cosas. Vamos a ver que el amortiguador no siempre es el mismo azul. Esas son cosas que inevitables. Ya quisiéramos que se mantuvieran siempre en el mismo color, pero eso es un poquito difícil. Y también tenemos que ver que el Monromatic Plus es un modelo que se fabrica en Estados Unidos, en México, en Australia, y a veces podemos encontrar en Bélgica o en España. Y eso hace que el color no sea siempre el mismo. Eso no significa que la calidad del producto varíe, no, se mantiene la calidad del producto, simplemente es que el color depende mucho de la fábrica donde se está ensamblando. Características del amortiguador Monromatic Plus. Es la línea estándar, o sea, es la línea, lo mínimo que nosotros podemos ofrecer. Es la línea que está desarrollada para reemplazo directo del equipo original. Tiene ciertas diferencias en cuanto al equipo original, básicamente en su rigidez. Un amortiguador original está diseñado, podríamos decir, para trabajar 50% seguro, 50% cómodo, o sea que su rigidez intermedia. Y en el caso de un amortiguador Monromatic Plus, le cambiamos un poco la rigidez y se le damos un poquito más arriba, un poquito más alta, entre 5 y 10% más rígido. Y eso tiene una razón de ser. O sea, ¿por qué? Porque es un amortiguador de reposición. Eso significa que lo voy a instalar en un vehículo que ya está usado. Entonces, al estar usado, todos los componentes de la suspensión ya perdieron cierta rigidez. Entonces, el vehículo ya está algo blando. Ya está algo blando y al estar algo blando, nosotros tenemos que compensar esa rigidez. Esa pérdida de rigidez. Y es por eso que el amortiguador se desarrolla con un poquito mayor de rigidez que un amortiguador original. Podríamos decir que va a estar en un 60-40. Sacrificamos un poco el confort y le damos un poquito más de rigidez, precisamente por el hecho de que tenemos que compensar esa pérdida de rigidez de los componentes de la suspensión. ¿Qué más tenemos? Nos permite una sensación única de control en el manejo, precisamente por ese aumento de rigidez, mayor seguridad, mayor control en situaciones más exigentes. Características, aceite reformulado para funcionamiento en todo clima,
sea, permite que el amortiguador funcione en temperaturas bajas, desde menos 30 grados centígrados hasta más o menos 120 grados centígrados, un poquito menos. Tenemos un diámetro de 1,316, aunque ese puede ir variando dependiendo de la aplicación. Presurizado, eso es bien importante. Vamos a ver que toda la gama de productos que vamos a hablar hoy, todos son presurizados con gas. O sea, en América Latina, Monroe, estamos tratando de no ofrecer el amortiguador hidráulico. Estamos tratando de mantenernos en la línea de gas, principalmente porque es un amortiguador de mejor característica, de mejor funcionamiento y mayor durabilidad. Vástago de pistón de medio de pulgada de diámetro y una guía de vástago y retén de aceite optimizados. Diseñado especial para mejorar las características del equipo original, ya lo habíamos hablado, un 5-10% de mayor rigidez, tecnología gas con una guía de básculo de sellos especiales, rodamiento de guía de barra reforzado con bronce y sello especial proporciona una vida de servicio prolongada y un rendimiento uniforme. La barra de pistón está endurecida y cromada para una larga vida de servicio. Pintura electrostática, o sea, es una pintura que es difícil que se caiga, no es solo aplicar con soplete, sino que el proceso electrostático es ionizar las partículas de la pintura y el amortiguador, de tal forma de que el amortiguador trabaje como un imán, atrayendo la pintura hacia él, y por esa unión y temperatura, pues prácticamente se hace una capa de protección. Esfuerzo del amortiguador ajustado de un 5 a un 15% y tecnología de valvulado proporcional a la velocidad. Es lo que habíamos hablado, que un amortiguador tiene distinta rigidez dependiendo de la velocidad en que se mueva el resorte. O sea, un amortiguador en baja velocidad del resorte tiene rigidez blanda y en alta velocidad tenemos una rigidez más dura. La válvula de fondo. Esta es la válvula que me permite conectar el tubo central con el tubo de reserva. Características. Un eje en la válvula, tenemos un pequeño resorte y estos discos que están aquí unidos con unos agujeros que tiene este pistoncito son los que nos hacen el proceso de amortiguamiento en compresión. O sea, el proceso de amortiguamiento en compresión está mandado por esta válvula, la válvula de fondo. Si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos 9 componentes, y de estos 9 componentes, 7 son los que hacen el proceso de amortiguamiento. Aunque esta cantidad de componentes, la forma de los componentes, la rigidez de estas láminas, dependen de la plataforma que estamos fabricando. O sea, si estamos utilizando un amortiguador para, como habíamos mencionado, una caravan, probablemente tengamos menos láminas, porque no necesitamos tanta rigidez. Si estamos utilizando un amortiguador para un vehículo, para un Honda, que necesitamos mayor resistencia, pues en este caso probablemente tengamos mayor láminas o la configuración a la forma de las láminas varíe para cambiar la rigidez del amortiguador. En compresión. Tenemos aquí el pistón de trabajo. Si se dan cuenta, aquí tenemos más componentes. La forma de los componentes van variando también. Una característica es el pistón sin banda, o sea, simplemente es un pistón sinterizado, o sea, de acero sinterizado. ¿Qué significa sinterizado? Es hecho de polvo, compresión y horneado. Eso me permite que el pistón tenga mayor resistencia a la temperatura y a los impactos y sea más fácil fabricarlo. Y no tiene banda de teflón en esta zona. Esta parte es bien importante, es una diferencia de este es el amortiguador, digamos, convencional. Es el más sencillo que nosotros estamos ofreciendo y esta es una característica que tengo que tener presente para los siguientes modelos. Este amortiguador sin banda permite cierto roce, o sea, el aceite va a fluir en esta zona también y ese mismo aceite me va a proteger el pistón de que tenga contacto metal con metal entre el pistón y el tubo de reserva.
En los modelos que vamos a ver posteriormente, aquí tenemos otras características, otros tipos de componentes que me van a hacer superior el funcionamiento. Pero con esto es suficiente para cumplir con los estándares de calidad del equipo original. El siguiente modelo es el Monromatic Plus Latinoamérica. Esta es una línea de amortiguadores que es un programa que Monroe tiene específicamente para Latinoamérica, en los cuales tratamos de ofrecerle al mercado amortiguadores superiores al Monromatic Plus, pero un precio competitivo respecto a la competencia y respecto a OLO Spectrum, que es el modelo premium que tenemos. Es una gama limitada, o sea, no tenemos todos los amortiguadores, la cobertura total, el 91% de cobertura no lo tenemos acá, tenemos aproximadamente 350 números, pero fueron escogidos especialmente para el mercado latinoamericano, de tal forma de que podamos cubrir la mayor cantidad de amortiguadores que el mercado demanda desde México hasta la frontera de Argentina y Brasil. Entonces podemos tener amortiguadores para vehículos europeos, que se dan mucho en la zona de Sudamérica. Tenemos para vehículos asiáticos, que son más que todo la zona centroamericana. Para vehículos, algunos vehículos americanos, que también están mezclados en toda la zona. De ahí sí que podemos tener americanos en toda Latinoamérica. Entonces estamos ofreciendo esta línea de Monromatic Plus para ese mercado, de tal forma que podamos ser competitivos y con especificaciones de equipo original o superior al equipo original en ciertas características. Todos con tecnología con gas, todos son bitubo. Proceso de cromado es levemente inferior al original o Spectrum. La línea original es una línea europea, o Spectrum sí es una línea americana. Protección anticorrosión a través del proceso de pintado ligeramente inferior al usado en Monroe original y Monroe Spectrum. Esfuerzos internos situados entre 5 a 8%, levemente más rígido que el equipo original, con 2 años de garantía limitada. Esto de garantía limitada depende mucho, o sea, yo no puedo ofrecer un amortiguador garantizado de que no va a fallar, principalmente por las condiciones de manejo, el tipo de terreno, conducción, cosas por el estilo. Entonces tenemos que manejar la garantía muy específico para el mercado, para el tipo de amortiguador, para la aplicación, para la revisión que se tenga que hacer. Características: la válvula de compresión es muy parecida a lo que es la válvula de compresión de un amortiguador Monromatic Plus, no hay muchas variaciones. Y aquí en la válvula de extensión, aquí tenemos la primera variación. Tenemos que el pistón tiene una banda de protección. Un Monromatic Plus es acero sinterizado sin banda. En el programa de Monromatic Plus Latinoamérica estamos ofreciendo este pistón con una banda de protección. Esto me permite que la fricción generada entre el pistón y el cuerpo, el tubo central o el tubo de trabajo sea menor al modelo anterior, por lo tanto la vida útil de este amortiguador tiende a ser superior. Es un amortiguador que cumple con los estándares de equipo original hacia arriba, 5 o 8% más de resistencia, principalmente por la misma cuestión del Monromatic Plus, de que es un amortiguador diseñado para reposición. ¿Lo puedo instalar en un vehículo 0 kilómetros? Perfectamente. ¿El cliente se va a dar cuenta? Pues precisamente no se va a dar cuenta porque es nuevo. ¿Sí? Incluso va a sentir, si el cliente tuviera la oportunidad de probar un 0 kilómetros con amortiguador original, con 0 kilómetros con amortiguador de reposición, probablemente sentiría un poquito más rígido la suspensión y sentiría más seguridad en la conducción. Y eso es una ventaja. Si se dan cuenta, las arandelas, tenemos arandelas de admisión. Miren esta de acá, tienen puntitos, o sea, tienen agujeritos pequeños. Toda esta configuración varía dependiendo de la aplicación.
En algunos podemos tener más láminas, en otros podemos tener más agujeros, en otros podemos tener más tamaño más grande del agujero, en algunos modelos podemos tener el pistón un poquito más de mayor diámetro, cosas por el estilo, que es lo que hace que el amortiguador tenga distinta resistencia en distintas condiciones de manejo comparados de un modelo de vehículo a otro modelo de vehículo. Monroe Gas Magnum, reconocido en nuestro mercado por el color amarillo. Este es un amortiguador muy utilizado en nuestro mercado. Características, un diseño especial extra grande. Si se dan cuenta, es un amortiguador más grueso. ¿Por qué es que es más grueso? Pues simplemente como tiene que controlar más peso, el mayor peso significa más movimiento, mucho más rápido, mucho más fuerte, por lo tanto el amortiguador debe calentarse más. Entonces, una forma de que yo tengo para poder permitir que se caliente más sin dañarse es que yo le agrego volumen. Eso significa que tengo más aceite dentro del amortiguador para que si se calienta, el mismo aceite vaya enfriándose por el exceso de aceite que tengo, por la cantidad extra de aceite que tengo. Es algo así como, pensemos en un motor, en un vehículo. En un vehículo sedán, que yo le utilizo 1 galón de aceite, ¿cuánto de ese aceite va a estar dentro del motor haciendo el proceso de lubricación? Más o menos 1 litro. ¿Y el resto? El resto, fíjense que está principalmente ahí para enfriar. O sea, no hace mayor proceso. O sea, el aceite dentro del motor de ese galón que yo estoy llenándole a mi motor, 1 litro es el que realmente está trabajando en lo que es lubricación. Y el resto, el 2.38 litros, eso es lo único que me está sirviendo es para hacer un proceso de enfriamiento. Entonces, ese mismo concepto lo tenemos en los amortiguadores. Si yo tengo un amortiguador más grueso, me va a permitir mayor enfriamiento. Entonces, permite que ese amortiguador sea sometido a mayor trabajo, a que se calienta más y el proceso de enfriamiento es mucho más fácil. Lo podemos ver, lo vamos a tocar un poquito así rápidamente respecto a un amortiguador en equipo pesado. En equipo pesado ustedes pueden ver que los amortiguadores hidráulicos son galanes, son bastante gruesos. Pero pueden ver que un amortiguador Monroe con gas presurizado es más delgado. Entonces la gente dice, no, es que el hidráulico de la competencia es mejor que el Monroe precisamente porque, mire, es más grueso. En cambio el de ustedes, ay Dios, es así chiquitillo. Pero ¿por qué es que el de la competencia es más grueso? Principalmente porque necesita más aceite para enfriarse. No es que porque tenga más aceite va a hacer más trabajo de amortiguamiento, no. Necesita más aceite para enfriamiento. En cambio, nosotros en Monroe hacemos el amortiguador un poquito más delgado. ¿Por qué? Porque al agregarle gas nitrógeno, el gas nitrógeno nos va a ayudar al proceso de enfriamiento. Por eso no necesitamos hacerlo más grueso. En el caso del amortiguador Gas Magnum, tenemos 2 cosas importantes que nos ayudan al proceso de enfriamiento. Le hacemos un poquito más grueso, no exageradamente como el de equipo pesado, pero sí es un poquito más grueso para poder mover más aceite, pero también le agregamos gas nitrógeno. Entonces, eso es un amortiguador que está diseñado para soportar altas cargas o alto peso, alto movimiento por el peso generado por ese peso y que se enfríe rápidamente para poder mantenerse haciendo su trabajo de amortiguamiento. Esto permite óptima conducción y agarre incluso a plena carga. O sea, un vehículo que está diseñado para 1 tonelada y nosotros le colocamos 1 tonelada de peso, pues el amortiguador va a trabajar adecuadamente sosteniendo ese peso. Ahora sí, tenemos problemas en nuestro mercado latinoamericano, donde el vehículo dice 1 tonelada y nosotros como somos buenos, sabemos que tenemos un amortiguador Monroe y Gas Magnum, le colocamos 1,5 toneladas. Ahí ya nuestro amortiguador, aunque funcione, aunque sea galán, aunque sea lo mejor que tengamos, ya va a sufrir. ¿Por qué? Porque está diseñado para 1 tonelada. Entonces también tengo que tener ese concepto bien presente. Si yo estoy utilizando un amortiguador Gas Magnum
fuera de especificaciones, también puede fallar. Si lo estoy utilizando en las especificaciones del vehículo, pues puedo estar completamente seguro que ese amortiguador va a durar bastante tiempo. Esto permite que prolongue la vida útil del neumático y su vehículo. ¿Por qué del neumático? Porque al mantener la llanta pegada al piso, yo no voy a tener desgaste irregular, que es lo que vamos a ver el jueves. ¿Cómo es que un amortiguador en mal estado me va a dañar el neumático? Cargado con gas para brindar mejor suspensión y maniobrabilidad. Se recuerdan que habíamos hablado de maniobrabilidad, habíamos hablado de confort, habíamos hablado de dirección. Son cosas que tenemos que tener presentes. Entonces, un amortiguador gas magnum en un vehículo con carga me permite mantener esas condiciones que necesita el vehículo como funcionamiento. El aceite resistente a altas temperaturas es un mejor aceite que un Monromatic Plus, precisamente porque sí se va a calentar más, a pesar de que se va a enfriar por el gas, por el nitrógeno. También necesito colocarle un aceite más resistente a las altas temperaturas, porque puede llegar hasta 150, 170 grados centígrados. El pistón de hierro es sinterizado, igual que el Monromatic Plus, más fuerte, más grueso que los metales tradicionales, aumenta la durabilidad para brindar una vida útil más prolongada. El tubo de reserva es de 2 pulgadas, como ya hemos hablado, es mucho más grueso porque necesita más fluido para el proceso de enfriamiento. Un sello especial superior al Monromatic Plus, autolubricante, el mismo sello le entra aceite para mantenerse lubricado mientras se está moviendo. Si yo no lubrico el sello por el movimiento del amortiguador, el sello va a ir arrastrándose en el vástago y se puede dañar. Entonces, este sello es un sello especial que permite que el aceite llegue en la zona de contacto entre el sello y el vástago para mantener una mínima fricción. Eso significa que es posible que yo vea aceite que está saliendo del sello. ¿Sí? ¿Es una fuga? No, es lo que nosotros llamamos una filtración. ¿Por qué? Porque el sello se debe lubricar para no dañarse. Entonces es posible que de vez en cuando yo observe ciertas partículas de aceite dentro del vástago, que no es grave, no es un problema, sino que es algo inherente al funcionamiento del sello. Gas Magnum, después del Gas Magnum, ya vimos Monromatic Plus, Estados Unidos, Monromatic Plus, Latinoamérica, Gas Magnum, y entramos ya a la zona de amortiguadores premium. Monroe o Spectrum. ¿Qué es el Monroe o Spectrum? Es nuestro top de línea, es el amortiguador que queremos vender. Ese es el amortiguador en el cual nosotros estamos completamente convencidos que nos vamos a llevar a la competencia en cuanto a desempeño y funcionamiento. Eso significa que nosotros tenemos que hacer un proceso de venta, tenemos que hacer un proceso de convencimiento al cliente de que este es el producto que él necesita. ¿Por qué? Tenemos que enamorar al cliente de este producto, porque al enamorar al cliente de este producto, el factor precio ya no va a ser tan importante. Ahora, si no enamoramos al cliente del producto, el factor precio sí va a ser importante. Tenemos en el O-Spectrum el amortiguador es igual, es un amortiguador bitubo, que tenemos vástago, tenemos pistón, tenemos válvula de fondo, tenemos aceite, tenemos gas nitrógeno. Realmente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que dependiendo del modelo de vehículo le estamos agregando ciertas características extras. Por ejemplo, este concepto que se llama RTEC 2, ese es un concepto que agregamos en algunos modelos, no en todos. Tenemos algunos componentes de suspensión más ligeros. O sea, este es un amortiguador que funciona mucho mejor en vehículos mucho más ligeros porque controla de mejor forma el exceso de movimiento por vehículos más ligeros. Tenemos una garantía exclusiva limitada de 5 años. También esta garantía está muy relacionada a la utilización, a la zona donde lo estamos vendiendo, cosas por el estilo. Es una tecnología aprobada por equipo original. Ya muchos de los vehículos a nivel mundial donde Monroe es equipo original están utilizando esta tecnología. Entonces, básicamente eso es lo más importante en cuanto a las características. Y vamos a ir viendo cada una de estas características y vamos a empezar con este video. Creo que mejor no, porque este video solo está en inglés.
No se oye, además no se oye. No, vamos a cancelar. Disculpen ahí el inconveniente. Se me había olvidado que este video está en inglés y además a la hora de hacer la conexión se me olvidó hacer la conexión de sonido. Entonces vamos a ver características técnicas y vamos a empezar con el MR-Tech 2. ¿Qué es MR-Tech 2? Es una innovación que tiene Morrow en algunos modelos de amortiguadores que se introduce dentro del amortiguador, en el tubo central, a la par del vástago, dentro del vástago, este resorte. Este resorte lo que va a hacer es darle un extra de amortiguamiento cuando el amortiguador se está abriendo completamente. Entonces, en algunas condiciones de algunos vehículos que se determinó de que la suspensión se puede abrir demasiado, no importando el amortiguador, no importando el resorte que se tenga, puede abrirse demasiado, yo necesito darle un extra de amortiguamiento que probablemente no es posible hacerlo simplemente con modificando el pistón, agregándole láminas o colocándole agujeros, sino que tengo que hacer un extra y para eso es este resorte que se coloca internamente, que en nuestra tecnología se llama MRTEC 2. Tenemos la válvula de compresión antibloqueo de alta velocidad que permite el flujo de aceite entre el tubo central y el tubo externo. Uso de un nuevo y reformulado aceite semisintético, un aceite que tenga mayores prestaciones, mayores características de resistencia a la temperatura, mayores características de resistencia a la pérdida de viscosidad, cosas por el estilo. Uso revolucionario de la válvula de RTEC 2, uso de banda mejorada de antifricción de teflón. Se recuerdan, el Monromatic Plus no tiene banda, el Monromatic Plus latinoamericano tiene una pequeña banda, el Gas Magnum no tiene banda y el O Spectrum tenemos una banda que es de teflón para minimizar la resistencia o la fricción entre el pistón y el tubo de trabajo. Uso selectivo de la tecnología de muelle interno limitado de extensión, uso de nueva y mejora junta tórica, o sea, el sello es un mejor sello, también autolubricante. Tenemos un mejor proceso de cromado en el vástago, por lo tanto, ese vástago va a ser mucho más liso que lo que era las versiones anteriores, por lo tanto, la fricción generada entre el sello y el vástago es mucho menor, por lo tanto, la pérdida de aceite por pérdida de fricción o pérdida de sellado es mucho menor. Y con gas presurizado. Entonces tenemos aquí cómo funciona el sistema del aceite. El aceite en este sello va a entrar por este pequeño agujerito. Se va a mantener dentro de esta zona, abajo del sello, manteniendo lubricado esa parte del sello para que no se dañe, para que no exista esa fricción. Entonces, este amortiguador O Spectrum tiene esta tecnología. Si ustedes abren un amortiguador O Spectrum, van a ver que no es un sello nada más, sino que tiene un como cajoncito abajito del sello y dentro de ese sello es donde tenemos aceite que se mantenga en esa zona. Al mantener ese aceite en esa zona, vamos a reducir que se caliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entrando y es difícil que salga. Entonces, la temperatura generada por la fricción del mismo amortiguador no va a llegar hasta esa zona, por lo tanto, ese aceite en esa posición se va a mantener mucho más frío que el resto del amortiguador, por lo tanto, va a mantenerse sus características y sus de protección mucho mejores que el resto. Aceite semisintético. El aceite semisintético puede trabajar desde menos 40 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados, dando como resultado esfuerzos de compresión y extensión más estables en cualquier tipo de conducción. Tecnología con gas presurizado. Como habíamos visto anteriormente, los amortiguadores hidráulicos versus los amortiguadores con gas. Aquí tenemos la zona de gas, tenemos la zona de aceite, tenemos la parte de contacto aceite-gas. Cuando el amortiguador se va moviendo hacia abajo, el aceite sube, comprime el gas. Cuando el amortiguador va para arriba, el gas empuja el aceite y eso evita que se formen burbujas de aire dentro del pistón
y evita la formación de burbujas de aire fuera en el amortiguador de reserva. Por lo tanto, elimina el proceso de espumación, aireación, de mejor adherencia de la llanta a la carretera, mejor precisión y control del vehículo. Y sin oxígeno. Y aquí tenemos la parte más importante del MR-Tech 2. Tenemos un amortiguador O-Spectrum con tecnología MR-Tech 2 y en la parte de abajo tenemos otro amortiguador también O-Spectrum sin la tecnología. Entonces, cuando el amortiguador está abriéndose, vamos a regresar Cuando está abriéndose, este resorte evita que haya impacto en la apertura, pero también nos da un pequeño problema. Si el amortiguador que yo estoy reemplazando no tiene la tecnología MR-Tech 2 y los pongo a la par y permito que por la misma presión del gas los dos amortiguadores salgan, voy a obtener que el amortiguador con la tecnología MR-Tech 2 va a salir menos. Y más o menos es casi 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros. Entonces el cliente va a decir, no va a llegar. Y precisamente es cierto, si yo no hago el proceso de instalación correcto, no va a llegar a su posición, a su instalación. ¿Sí? Entonces el cliente va a decir, no funciona, no lo quiero. Entonces, ¿cómo yo rebato eso? Simplemente agarro el amortiguador y lo extiendo, porque me permite extenderlo y que llegue a la altura de instalación. Eso sí, lo suelto y el mismo resorte lo va a hacer que baje. Entonces aquí, ¿cómo lo instalo? La forma correcta de instalarlo es que a la hora de yo comprimir los resortes, no agarro las espirales, sino que lo que tengo que tomar desde la parte superior de la galleta o de la base del amortiguador a la segunda espiral. Entonces lo comprimo desde ahí y eso sí me permite comprimirlo lo suficiente para que con la altura que me da normal de salida del amortiguador yo pueda colocarle las tuercas. Entonces básicamente ese es el tip más importante en la instalación de este componente. Si yo comprimo el resorte solo desde las espirales, no voy a lograr que la base llegue hasta la posición del tornillo. Tengo que comprimirlo desde arriba, desde la parte, tomando la base para poder comprimirlo. Y esto me da un extra de amortiguamiento en condiciones de uso extremo. El pistón tiene otra característica importante. Tenemos la banda de teflón, tenemos distintas láminas, pero tenemos esta lámina helicoidal especial. Esta lámina helicoidal especial, su función principal es que el amortiguador responda mucho más rápido. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que un amortiguador monotubo responde mucho más rápido que un amortiguador bitubo precisamente por el exceso de presión en el gas? Pues aquí se trata de imitar un poco esa característica, pero se hace a través de utilizar esta arandela. Esta arandela helicoidal permite mayor flujo de aceite y al permitir mayor flujo de aceite en menos tiempo, me permite hacer que el amortiguador responda más rápido a los cambios de la carretera. Por lo tanto, esta es una característica superior de O-Spectrum versus a cualquier marca, porque no todas las marcas utilizan este concepto. Entonces, esto permite que yo tenga mejor control, que tenga mayor seguridad y que tenga mejor confort. Básicamente las características que necesita o el usuario final. Y esto es alguna forma de vender el amortiguador. Entonces, estamos ofreciendo un mejor amortiguador porque tiene mejor aceite, porque tiene teflón, porque tiene la tecnología MR-Tech 2, porque tiene el disco, el arandela helicoidal, porque tiene las láminas necesarias para el funcionamiento del vehículo. Y es básicamente las características más importantes de la línea O-Spectrum. Si se dan cuenta, hemos cambiado las láminas. En los amortiguadores anteriores habíamos visto que todas las láminas eran redondas, eran circulares, y aquí tenemos una especie de estrella. ¿Por qué? Porque necesitamos que el amortiguador varíe su resistencia dependiendo de la velocidad.
y para ir variando su resistencia es cada una de estas láminas y los distintos agujeros que existen dentro del pistón. Esto más o menos ya lo vimos, la extensión. La banda es una banda de teflón, pero que tiene una característica bien importante. Si se dan cuenta, en el pistón tenemos ranuras, lo mismo que en la banda. ¿Por qué? Porque esta banda está hecha para que se acople a estas ranuras de tal forma de que cuando se vaya moviendo, no haya forma de que la banda se salga de su posición. Esa es una de las características de este amortiguador o espectro. Otros tipos de amortiguadores no tienen esta tecnología. Utilizan banda, pero es posible que la banda se vaya desprendiendo con el tiempo. Hay otras marcas de amortiguadores que utilizan, en lugar de una banda, un O-ring. Vamos a ver si lo logro mostrar acá. Me dicen si se ve. Ahí está. Tenemos aquí el pistón y tenemos un pequeño O-ring en esta zona. ¿Sí? Esa es otra tecnología. Monroe no la utiliza. Es utilizada por otras marcas. ¿Cuál es el problema de utilizar O-ring? El mayor problema de utilizar O-ring es que el área de contacto es muy pequeña. Entonces, el área de contacto, al ser muy pequeña, yo tengo mayor desgaste. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos ver? Tuve la experiencia hace unos 8 años, 10 años de estar en Honduras y en un taller, con uno de nuestros distribuidores, me llamaron para mostrarme algo bien curioso. Estaban atendiendo un Mitsubishi Mirage, creo que era, y el asunto estaba que le iban a hacer cambio de aceite nada más, pero ellos tenían todo su taller, es un taller bastante completo, entonces tenían su elevador, levantaron el vehículo, hicieron el cambio del aceite, y cuando bajaron el vehículo, las 4 llantas se quedaron levantadas, pero así completamente levantadas. Entonces dice uno, ¿y aquí qué pasó? Entonces empezaron a investigar y resultó, sacaron uno de los amortiguadores y los amortiguadores se quedaron bloqueados. En posición abierta se quedaron bloqueados. ¿Cuál fue el problema? Abrimos uno de los amortiguadores y era precisamente uno con esta tecnología, y el asunto que ese O-ring se había deshecho, ¿sí? Y se había particulado bastante fino. Cuando esas partículas se fueron hasta el fondo, durante el vehículo funcionando no había problema. ¿Por qué? Porque sus movimientos no eran tan fuertes. En el momento en que el vehículo se levantó y que el amortiguador se separó completamente, esa separación succionó toda la suciedad y tapó todos los agujeritos de la válvula de compresión. Y cuando uno trataba de cerrarlo, ya sus agujeritos ya estaban cerrados, por lo tanto ya no había flujo de aceite. Entonces, ese es uno de los problemas que puede haber si yo utilizo un amortiguador con tecnología de O-ring en el pistón. Eso no sucede en un amortiguador con acero sinterizado y mucho menos con un amortiguador con banda o tipo Monromatic Plus o con banda de teflón tipo O-Spectrum. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Monroe. Ustedes no van a tener un problema de ese tipo en ningún tipo de amortiguador Monroe. La válvula de compresión también ha sido mejorada, se le han cambiado los tipos de láminas, pero también se le ha agregado este componente que está acá, que se llama una válvula de control de impacto. También esto es para ciertos modelos de amortiguador y poco vamos a tratar de explicar para qué tipo. Esta válvula de control de impacto, esta es una válvula que está diseñada para permitir que el amortiguador funcione normalmente. Pero en determinado momento yo recibo un impacto muy fuerte en la carretera, voy a alta velocidad, agarro un agujero, la llanta entra y recibe un impacto muy fuerte. En ese momento ese impacto en un amortiguador convencional se va a trasladar
hacia el aceite, hacia el pistón, hacia la base, hacia la espalda del conductor. Por muy buen amortiguador que sea, puede ser que exista ese traslado del impacto. La característica de esta valvulita es que en ese momento del impacto la válvula se abre. Eso permite que el aceite fluya libremente y ese flujo libre del aceite va a absorber el impacto, evitando que se traslade hasta la espalda del conductor. Esa es la característica de la válvula de impacto. Esa válvula se abre en milisegundos y se cierra en milisegundos. Solo funciona en movimiento de un alto impacto. ¿En qué vehículos lo vamos a observar? Principalmente en vehículos con centro de gravedad alto. O sea, tipo SUVs, tipo pick-up, pero altos. ¿Por qué? Porque en esas condiciones la transferencia de peso es mucho mayor que en un vehículo bajo. Por lo tanto, no es lo mismo irme en un hoyo con un sedán que un hoyo con un SUV. El SUV va a transmitir más todavía el impacto que un sedán. Por lo tanto, solo en esos tipos de vehículos nosotros manejamos la válvula de control de impacto. Y esta tecnología que tenemos en OE Spectrum también la tenemos en un amortiguador que ya hay menos en el mercado, que se llama Reflex. O sea, la línea Reflex es una línea de amortiguadores que tiene esta tecnología. En OE Spectrum, algunos modelos los estamos introduciendo hacia esta tecnología, por lo tanto, la línea Reflex van a ver que va a ir disminuyendo conforme el tiempo y va siendo reemplazada por el OE Spectrum con esta tecnología. En resumen, los conductores de hoy esperan un control de dirección excepcional, sin la añadida dureza asociada a muchas de las tecnologías convencionales de la suspensión, o sea, ni muy rígido ni muy blando. Monroe ha respondido a esta necesidad con revolucionaria tecnología de amortiguadores Monroe OE Spectrum, lo cual ofrece una superior precisión, agilidad y respuesta en la conducción. La tecnología de los amortiguadores Monroe OE Spectrum ofrece, gracias a su válvula de extensión potentada, una información y respuesta habitualmente instantánea a los cambios dinámicos de la conducción, resultando en unas excepcionales capacidades de agarre, mínimo coeficiente de ruido, vibración e impacto en cabina, una conducción más suave, con un incremento del control de la dirección y la seguridad en marcha. Básicamente, con OE Spectrum nosotros cubrimos todas las necesidades de los usuarios, siempre y cuando logremos venderlo. La línea Adventure. La línea Adventure es una línea de amortiguadores que viene de origen Europa, diseñado principalmente para vehículos SUVs. Es una versión levemente superior a la Gas Magnum, con ciertas características importantes. Dentro de estas, una de las características más importantes es que vamos a encontrar que muchos de los amortiguadores Adventure son monotubos. ¿Se recuerdan que habíamos visto monotubo al principio de la charla? El amortiguador monotubo me permite una mayor respuesta a los cambios de la carretera. Entonces, esta es la característica más importante del Monroe Adventure, diseñado también para vehículos de centro de gravedad altos, SUVs, pickups, 4x4, donde los cuales yo necesito una mejor respuesta a las condiciones y cambios en la carretera, principalmente si estoy conduciendo fuera de carretera, en terracería, en carretera de piedra, en carretera de tierra. En esas condiciones, el Monroe Adventure se va a acomodar de mejor forma y puede ser manejado con carga o sin carga en ciudad o fuera de ciudad. Básicamente, esas son las características del Monroe Adventure. La línea Dakar, esta es una línea que viene de Argentina. Momento, si se dieron cuenta hubo un cambio ahí. Lo vamos a ver. Tengo la figura, ahí está saliendo el amortiguador, dice Dakar. Momento, ya no es Dakar, ahora se va a conocer como Adventure. ¿Qué sucede? La línea Dakar es una línea que nació principalmente de la carrera Dakar que se llevó a cabo en Argentina durante varios años, y Monroe patrocinó un tiempo la competencia, y dentro de ese patrocinio le pidieron que sacara algunos amortiguadores específicos para ciertos vehículos, de tal forma de que pudieran competir de mejor forma. Y de ahí se les ocurrió en Argentina desarrollar una línea de amortiguadores
que copiara las características de los amortiguadores de competencia Dakar, pero relacionados a los vehículos de carga del mercado latinoamericano. Y aprovechando que se era patrocinador, pues utilizar el logo Dakar. Lo único que es que para utilizar el logo Dakar hay que pagar, ¿sí? Y eso es un costo alto, entonces ya tenemos la presencia en el mercado, la gente ya le gusta el amortiguador, entonces ahora dejamos de utilizar el logo Dakar y lo trasladamos al logo Adventure. Características, ya habíamos hablado, era un amortiguador diseñado específicamente para vehículos 4x4, pickups o camionetas en el mercado latinoamericano, donde tenemos mejor amortiguamiento a través de un mejor pistón, mejor aceite, mejores válvulas, cosas por el estilo. Diseñado para todo tipo de caminos, válvulas MTB y sistema de cierre que utilizan todos los equipos original en este tipo de aplicaciones. Gran resistencia ante máximas exigencias y temperaturas extremas. Nuevo retén con capacidad de trabajar a un 50% más de temperatura, el mismo tipo de retén que lo es Spectrum. Nuevo protector de piedras para todos los amortiguadores traseros, o sea, se le agrega a un amortiguador convencional, se le agrega una lámina en B para ofrecer protección en el caso de que una piedra llegue al contacto del amortiguador. Ese es un extra que no todos los amortiguadores tienen. Fue protector de retén que obtiene una mayor vida y línea presurizada, o sea, también tiene gas. Su sistema MTB mantiene el desempeño del amortiguador durante las más altas exigencias, sea por fatiga y altas temperaturas, diseño robusto y confiable con aumento de la durabilidad, mayor seguridad al aumentar el contacto del neumático con el piso sin importar el tipo de accidente del terreno. Estos son ¿qué tipo de vehículos? Para Ford, Ranger F100, para Chevrolet o Isuzu, S10, Blazer, D-Max, para Toyota, Hilux y la Fortuner, para Volkswagen el Amarok, si no estoy mal se estaba diseñando para Nissan, se estaba diseñando para, ¿cuál es el otro? Mitsubishi, el L200, sí, principalmente para los vehículos pickups que se utilizan en Latinoamérica. Ya está disponible en toda Latinoamérica. Monroe Level Light, pues básicamente vamos a ir trabajando un poquito más rápido, son amortiguadores que utilizan un pequeño buje, un pequeño componente como una esponja en la parte superior que me permita mantener la altura del vehículo cuando yo lo estoy utilizando con exceso de carga. Son principalmente para aumentar la altura cuando estoy utilizando excesos de carga. Tenemos el Monroe Rail Leveler, que es un amortiguador que se utiliza una pequeña vejiga con el cual yo puedo inyectarle aire para levantar el vehículo, también cuando estoy utilizando excesos de carga. Tenemos el amortiguador rancho. Tenemos la versión RS 5000, la RS 17000 y la RS 99000, que son amortiguadores para vehículos 4x4. No voy a hablar mucho con esto porque esto es una charla aparte. Realmente hablar de rancho es otra hora por lo menos y apenas tengo 15 minutos más. Entonces no vamos a hablar, pero rancho es una marca del grupo Monroe. Ustedes pueden obtenerla con su distribuidor Monroe. Es una línea que está diseñada principalmente para vehículos 4x4 fuera de carretera. Tenemos varias versiones y pues, en una próxima charla vamos a hablar específicamente de ellos. Muy bien, salimos de rancho y tenemos rápidamente los sistemas electrónicos. Monroe también fabrica amortiguadores con sistemas electrónicos que son simplemente, es un amortiguador conectado a una computadora y la computadora está conectada a varios sensores, sensores de aceleración, sensores de posición de la suspensión y que me permite controlar, dependiendo del movimiento que los sensores sensen, valga la redundancia, hacer los cambios en la resistencia del amortiguador para hacer un amortiguador mucho más efectivo, con mayor seguridad, mayor control que cualquier otro tipo de amortiguador. Es un amortiguador tritubo, tenemos tubo central con exactamente cualquier tipo de amortiguador, con su pistón, su aceite,
tenemos la válvula de fondo, un segundo tubo, que es el tubo de reserva, y un tercer tubo que permite el flujo de aceite hacia este componente, que es la parte importante del amortiguador. Este es el componente importante. Tenemos la entrada del aceite y tenemos la salida. Tenemos la salida. Entonces vamos a ver cómo funciona el amortiguador. Creo que no tengo la gráfica aquí. Básicamente tenemos que el aceite entra por acá. Este es una especie de solenoide que recibe la señal de la computadora. Si la computadora a través de los sensores percibe que el amortiguador se debe poner más rígido, va a limitar la salida del aceite. O sea, cada vez que yo limito el paso de aceite, el amortiguador se pone más rígido. Si en caso yo necesito que el amortiguador se ponga más blando, lo que va a hacer es, va a permitir el flujo de aceite. Entonces el amortiguador automáticamente se pone más blando. Y eso es lo que hace el amortiguador en estas condiciones. Dependiendo de todas las señales que la computadora reciba, en cuestión de milisegundos, permite el cambio de resistencia. Probablemente desde una rigidez máxima a una blandura máxima. O sea, de lo más rígido a lo más blando en cuestión de milisegundos. ¿Para qué? Para que el conductor realmente reciba las condiciones de manejo de seguridad y comodidad que necesita. Tenemos un video, pero por tiempo lo vamos a obviar. Esas son las gráficas, o sea, si se dan cuenta, un amortiguador de este tipo puede tener distintas resistencias, ¿sí? Dependiendo de la señal que reciba de la computadora. Un amortiguador convencional va a tener solo una línea. Imaginemos, el equipo original dice que tiene la línea roja en compresión y en extensión. Un amortiguador de reposición puede tener la línea morada, levemente más rígido, ¿sí? Pero solo esa línea, solo esa gráfica de resistencias vamos a obtener cuando hacemos una prueba. En este tipo de amortiguadores, dependiendo de la señal que reciba de la computadora, va a variar sus resistencias. Son múltiples resistencias para un mismo momento, para un mismo, no para un mismo momento, sino que para ciertas condiciones de velocidad del amortiguador, ¿sí? Entonces, esa es la mayor ventaja de este amortiguador, que se adecua a las condiciones de conducción que la computadora reciba de información a través de los sensores. Kit de montaje, este es otro componente bien importante. Tenemos que revisarlo, porque este kit de montaje es el que me va a permitir que la dirección realmente gire, pero si yo no la reviso y no la cambio en su momento, voy a afectar el funcionamiento del amortiguamiento en baja frecuencia, ¿sí? Posteriormente vamos a ver un poquito acerca de la baja frecuencia. ¿Cómo se comprueban? Básicamente la dirección, físicamente. La mayoría traen un bearing o un cojinete o una balinera, entonces revisar que la balinera se corra libremente, que si tiene grasa, si lleva grasa, que tenga grasa, que esté completa. He visto algunas en que le faltan balines y todavía sí lo quieren instalar, pues por favor, no es así, sino que realmente es un componente que hay que cambiar. Y si yo no lo cambio, me va a ejercer resistencia al movimiento del amortiguador y eso puede provocar ruido. Y si lo que estoy cambiando es el amortiguador y tengo ruido, automáticamente van a decir el amortiguador es el malo. Y probablemente el problema sea este componente. El kit de protección, que es esto que tenemos acá. ¿Qué es este componente? Este componente es un componente que hace dos funciones. Uno, hace el proceso de amortiguamiento. Y dos, trata de mantener libre de componentes o de polvo al vástago. Realmente esa función es pequeña. La más importante es el proceso de amortiguamiento, pero lo va a hacer en baja frecuencia. En la parte negra, que es el protector, un guardapolvo, un cubrepolvo, que es principalmente para proteger el amortiguador. Mucha gente o muchas personas dicen, no, es que este es un componente para proteger el vástago. Sí, protege el vástago, pero no es su función más importante. Este componente, su función más importante es proteger el sello. ¿Por qué? Porque al vástago el polvo no le hace nada. Pero cuando el polvo se pega al vástago y el vástago lo mueve, ese polvo lo que va a hacer es dañar el sello.
Entonces, lo más importante de este componente, la parte negra, o el guardapolvo, es proteger el sello. Tanto así que si ustedes en un amortiguador donde el vástago es visible y se le pueda instalar este kit y no lo instalen, no hay garantía. Tienen que instalarlo, tienen que ponerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos reclaman que hay fuga de aceite, pero es causada por exceso de polvo que entra hacia el sello a través del vástago. Entonces, este es un componente que ustedes también tienen que vender, instalar, ofrecer. Monroe les ofrece, Monroe los tiene. Pídanlo a su distribuidor. Ya para terminar, esta es la gráfica que estaba hablando, cuando entra a funcionar cada uno de los componentes. Los amortiguadores van a trabajar dependiendo de la frecuencia. Los componentes de la base y el tope también van a trabajar dependiendo de la frecuencia, y la llanta también hace proceso de amortiguamiento dependiendo de la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? De 0 a 5. De 0 a 5 significa 5 hercios. ¿Qué es un hercio? Es una medida de frecuencia y es un ciclo por segundo. Entonces, imagínense, lo que me dice esta gráfica es que un amortiguador va a estar haciendo proceso de amortiguamiento si se mueve 5 veces en un segundo. Entonces, vayamos a nuestro mecánico que está comprando un amortiguador nuevo. Viene, lo agarra y lo abre y lo cierra. ¿Cuánto tiempo se tardó? 3 segundos. El amortiguador no está haciendo nada en ese momento. Para que yo pueda probar un amortiguador, debería ser capaz de mover al amortiguador 5 veces en un segundo. Les invito a ir a su taller, a su venta de repuestos, a agarrar un amortiguador nuevo y hacer la prueba. Tomar un cronómetro con alguien que le tome el tiempo y traten de mover el amortiguador 5 veces en un segundo. Y ahí me cuentan. Para un ser humano, casi imposible. Ahora imagínense que el amortiguador debe mover entre 5 hasta 16 hercios, o sea, 16 veces por segundo voy a tener la máxima resistencia del amortiguador. Entonces, básicamente, yo no puedo manualmente obtener la máxima resistencia de un amortiguador. Muy bien, señores, creo que me voy a brincar un poquito de esto precisamente por el tiempo. Y vamos a llegar a mi último slide, que son preguntas y respuestas. Espero que hayamos aprendido algo nuevo, que los haya dejado motivados para la siguiente charla del jueves, donde vamos a ver nuevamente un poco de cómo funcionan los amortiguadores, pero vamos a ver diagnóstico de fallas. Muchas gracias por su tiempo y